Bienvenidos a un nuevo video de interpretación de electrocardiograma. Este video tiene un prerequisito: haber visto el primer video en donde explicamos los 4 métodos para calcular el eje. Electrocardiograma número 1. Método 1. El QRS es positivo en la derivación 1 y derivación 2, por lo tanto el eje es normal. Está entre menos 30 y 90 grados. Este es el método más fácil y rápido, pero el menos preciso. Método 2. El eje se encuentra perpendicular a la derivación más isoeléctrica, que en este caso es la derivación 1, por lo tanto el eje está en 90 grados. Método 3. El eje se encuentra paralelo a la derivación con mayor voltaje, que en este caso es la derivación 2, por lo tanto el eje está en 60 grados. Hasta ahora tenemos que según el método 1, el eje está normal. Según el método 2 está en 90 grados, según el método 3 está en 60 grados. Utilizaremos el método 4 para poder obtener mayor precisión. Hacemos la sumatoria neta de las dos derivaciones con mayor voltaje. Aquí podemos ver que la derivación 2 consta de 19 cuadritos hacia arriba y 2 cuadritos hacia abajo, lo cual nos da una sumatoria neta de 17 cuadritos positivo. La derivación 3 consta de 17 cuadritos positivos y 2 cuadritos negativos, sumatoria neta de 15 cuadritos. A continuación graficamos esto en el sistema exaxial. Trazamos una línea perpendicular a la derivada en el lugar donde se acaban los milímetros y a continuación el punto donde se intersectan ambas líneas es el eje. Aún no tenemos claridad de en qué punto precisamente está el eje, así que trazamos una línea equidistante entre 90 y 60, la cual está en 75 grados. Aún estamos un poco alejados del vector del eje, así que volveremos a trazar una línea equidistante entre 75 y 90 grados, la cual cae en 82,5 grados. Esto está suficientemente cerca del vector del eje, por lo tanto podemos decir que el eje está en 83 grados. Electrocardiograma número 2. Este está mucho más definido y claro, por lo tanto es más fácil de analizar. Sin embargo, no siempre los electrocardiogramas son así de bonitos. Muchas veces los recién tomados pueden ser así. Sin embargo, cuando una persona aparece con sus electrocardiogramas antiguos, muchas veces están borrados y gastados, no se ven las líneas con precisión y uno tiene que hacer lo que se pueda. De acuerdo al método 1, es positivo en la derivación 1 y derivación 2, por lo tanto el eje está normal. Método 2. La derivación más isoeléctrica es ABF, por lo tanto el eje es perpendicular a esto, está en 0 grados. Método 3. El eje es paralelo a la derivación con mayor voltaje, en este caso la derivación 1, por lo tanto el eje está en 0 grados. Pasaremos al método 4 para tener mayor precisión. Las dos derivaciones más positivas, o con mayor voltaje, son 1 y ABL. De preferencia tomamos las más positivas porque es hacia ahí hacia donde se dirige el eje de polarización. 1 tiene una sumatoria neta de 9 milímetros, o cuadritos. ABL tiene una sumatoria neta de 6. Ahora lo graficaremos en el sistema exaxial. Aquí usamos una regla prehecha para poder hacer el ejemplo más sencillo, pero en la vida real uno suele usar el mismo papel del electrocardiograma para contar los milímetros o tratar de ir haciendo rayitas espaciadas lo más parecido posible y contar de esta forma. Ahora trazamos las líneas perpendiculares a las derivaciones. Ups, no se cortaron las líneas. Tendremos que extender la línea perpendicular a 1 en el otro sentido. Finalmente trazamos una última línea en el punto donde se intersectan ambas líneas previas y vemos que el eje está en 25 grados aproximadamente. Electrocardiograma número 3. Método 1. El QRS está positivo en 1 y 2, por lo tanto está normal. Método 2. El QRS más isoeléctrico es ABL o 3. Ambos parecen bastante similares, sin embargo, podemos ver que ABL tiene un complejo negativo también. Por lo tanto, si aquí realizamos una sumatoria neta, vemos que ABL tiene 2 milímetros hacia arriba y 3 tiene más. Por lo tanto, ABL es la más isoeléctrica. De acuerdo a esto, el eje está perpendicular, por lo tanto es 60 grados. Método 3. El eje es paralelo a la derivación con mayor voltaje. En este caso es la derivación 2. Por lo tanto el eje está en 60 grados. Pasaremos al método 4 para la definición final del eje. Antes de iniciar la sumatoria neta, sería bueno recordar cuál es la línea isoeléctrica. La línea negra representa el segmento TP,
La línea azul representa el segmento PR. La línea rosada representa el segmento ST. ¿Cuál de estas es la que usamos como línea isoeléctrica? La respuesta es el segmento TP. Solo si este no es claro podemos usar el PR. Entonces, usando el segmento TP como nuestra línea isoeléctrica, vemos que la derivación 1 tiene 9 mm de sumatoria neta, 12 mm positivo y 3 negativos. Y la derivación 2 tiene 16 mm positivos y 2 mm negativos, por lo tanto tiene 14 mm. Ahora graficaremos esto en el sistema exaxial. Trazamos las líneas perpendiculares a las derivadas en el punto en que terminan los milímetros según la sumatoria neta. Luego hacemos la línea final que pasa por el punto de corte entre ambas líneas moradas y vemos que el ángulo está en 50 grados. Electrocardiograma número 4. Lamentablemente nos volvió a tocar uno feo. En la vida real no siempre los electrocardiogramas van a ser perfectos. Método 1. Positivo en derivación 1 y 2. Sí, por lo tanto el eje es normal. Método 2. ¿Cuál es la masa isoeléctrica? La masa isoeléctrica es 3. Perpendicular a esto está a los 30 grados, por lo tanto el eje está en 30 grados. Método 3. ¿Cuál es la con mayor voltaje? Cuesta un poco verlo, pero es la derivación 2, por lo tanto el eje está en 60 grados. Pasaremos al método 4, donde teníamos que graficar esto en el eje exaxial. Primero que todo, hacemos la sumatoria neta. Como estaba muy difícil verlo, hicimos una ampliación y podemos ver que en 1 corresponde a 9 mm y en 2 corresponde a 10. Ahora sí estamos listos para graficarlo. Trazamos las líneas perpendiculares a las derivaciones con mayor voltaje y podemos ver que pese a estar positivo en 1 y 2 como en el ejemplo anterior, el eje no es el mismo. A continuación trazamos la línea final que representará nuestro eje en el punto de corte de las líneas perpendiculares. Este cae aproximadamente en 33 grados. Por lo tanto, a esto corresponde el eje. Pueden estar diciendo, oye, pero ese eje no es exacto. Y la verdad es que no. Pueden usar un transportador de ángulos o hacer muchas líneas equidistantes entre los ángulos que conocen, sin embargo les va a tomar muchísimo tiempo. Diferenciar si ese eje está en 32,5 o 34,5 grados es prácticamente innecesario. 33 es suficientemente bueno. Esperamos que este video les haya gustado y les haya quedado claro. Déjenos sus comentarios y preguntas, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en el paso número 2. Ritmo.